En primer lugar, disculparme porque no he podido estar aquí para la inauguración de la jornada y además me tengo que marchar en cuanto termine la siguiente ponencia, porque vengo desde Cáceres y tengo que regresar por razones familiares y también profesionales, porque tengo clases por las tardes. Entonces, bueno, pues esto es un viaje relámpago que hago muy gustosamente y quiero por eso manifestar en primer lugar mi agradecimiento por invitarme a participar a las jornadas y además por estar aquí en este auditorio que yo conocí sin rehabilitar y que me parece fantástico. Por eso, como le decía, agradezco mucho la invitación. Vuelvo a Jerez después de 2 años y medio de haber estado por aquí. Y bueno, espero que lo que yo les voy a mostrar sirva para hacerles a ustedes una idea de lo que ha sido la restauración monumental en Extremadura a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI. Porque aunque bien es cierto que cuando Manuela me propuso intervenir, me dio cierta libertad para elegir el tema, pues con el ajetreo diario, yo tengo en este cuatrimestre muchas clases mañana y tarde, le di un título que cuando me he puesto a preparar ya más detenidamente, pues he pensado, digo, ¿quién me mandaría a mí darle este título a Manuela? Porque es que me ponía y me levantaba porque no sabía por dónde coger este tema, que es muy complejo y muy problemático, y precisamente por esa complejidad y esa problemática, bueno, pues no sabía cómo abordarlo, aunque es un tema que yo me he dedicado a lo largo de toda mi vida investigadora, que a veces dejo un poco en cuarentena para distanciarme y no tener el síndrome de Estocolmo, si me permiten el símil, pero lo cierto es que bueno, tengo una predisposición a entender que la conservación y la restauración del patrimonio debe realizarse desde una perspectiva conservadora, porque a veces me pregunto que si seguimos interviniendo, como en ocasiones se hace, pues no sé qué conocerán mis hijas, por ejemplo, en un futuro, sus nietos, habida cuenta, bueno, pues de algunas transformaciones radicales que se producen en el patrimonio. Por eso me he planteado esta conferencia haciendo pues un recorrido por aquellas intervenciones más significativas. Me voy a remontar muy atrás, pero es que necesito hacerlo para que luego entiendan algunas actuaciones mucho más recientes y puedan comprender que a veces pues parece que el tiempo se ha congelado y que no se ha evolucionado mucho. Para ello es necesario partir, bueno, muy rápidamente, y voy a ir rápido porque son muchas imágenes y aunque en algunas hay texto, no pretendo que los lean, simplemente que se queden fundamentalmente con la imagen y lo que voy diciendo. Hay que partir de la primera declaración de monumento nacional que tenemos en Extremadura, que corresponde al monasterio de Guadalupe. Esta declaración será ampliada en el año 1926, afectando ya a su claustro gótico, y el monasterio de Guadalupe será precisamente desde mediados de la década de los 20 el monumento más intervenido a lo largo de todo el siglo XX en Extremadura. Poco después de esa declaración, bueno, no tan poco tiempo después, 3 décadas después, pero ya en el siglo XX, porque el monasterio de Guadalupe es la única declaración que tenemos del siglo XIX, y al amparo de la legislación de excavaciones arqueológicas se produce la declaración de los principales monumentos romanos de Mérida. Aquí tienen el puente romano. En esa legislación de excavaciones arqueológicas, bueno, pues se consideraban en ese momento patrimonio pues las antigüedades y todas las obras de arte de edades prehistóricas, antigua y media, pero lo cierto es que la antigüedad clásica y sobre todo el mundo romano en el contexto extremeño y sobre todo bajo extremeño, pues tenían un peso específico muy importante. Se declaró también el acueducto de los Milagros, el anfiteatro, el arco de Trajano, los restos del templo romano de Marte que conforman el ornito de Santa Eulalia y, por supuesto, el teatro romano de Mérida, cuyas excavaciones se habían iniciado ya por parte de don José Ramón Mélida Alinari. También se declara el templo de Diana, hoy, como saben, muy transformado por la rehabilitación del Palacio de los Corvos y recientemente por todo su entorno más próximo.
Y ya en 1914, poco antes de entrar en vigor una nueva legislación sobre patrimonio histórico, se declara el conventual de San Benito de Alcántara. La siguiente legislación, como les digo, es la Ley de Monumentos Históricos y Artísticos, y al amparo de esta legislación se producen varias declaraciones también en el contexto extremeño. Se declara el puente romano de Alcántara, tristemente en estos últimos días en la prensa por el daño que le ha producido el tránsito de un camión de alto tonelaje, y junto al puente romano de Alcántara también el castillo de Trujillo. Hay una declaración más, pero ya se produce antes de la macrodeclaración de 1931, pero se produce ya al amparo de ese decreto ley del 26, en donde ya se encuentra el germen de los conjuntos históricos en los que yo me voy a detener mucho más. Al amparo de este decreto se produce esa ampliación del monasterio de Guadalupe, como les decía, y la muralla de Cáceres. Me interesa también aquí incidir en las fotografías. Las fotografías son todas del primer cuarto del siglo XX aproximadamente y muestran claramente cómo se encontraba el patrimonio en ese momento. Luego, las declaraciones en muchos casos eran declaraciones de monumentos semirruinosos y tienen, por tanto, un valor añadido. Es decir, no son los monumentos como los vemos hoy en día los que se declararon, y muchos se hicieron para frenar pues, una amenaza inminente de ruina. Bien, llegados a este punto, señalamos que tan solo eran 20 los monumentos declarados en Extremadura hasta ese momento, con un predominio absoluto de los edificios de época romana, de época antigua, y en menor medida de la época medieval. Pero es verdad que con la Exposición Iberoamericana de Sevilla y el pabellón que aporta Extremadura, vamos a ir observando ya una cierta revitalización de la arquitectura medieval. Como saben, en este pabellón, diseñado por Vicente Traver, se recogen en los distintos frentes elementos significativos del patrimonio arquitectónico extremeño, fundamentalmente de carácter medieval. Y tienen aquí, por ejemplo, la fachada del Palacio de Mayoralgo en Cáceres, el remate también de la Torre de los Golfines en Cáceres, el monumental arco en esviaje conocido de la Estrella en Cáceres, y otros elementos de la arquitectura trujillana también de ámbito de la época medieval, como por ejemplo pues, esta casa de Francisco Pizarro, en la que José Ramón Mélida, cuando realiza su catálogo monumental, describe como arruinada completamente, con una penosa impresión inicial, que es lo que causa. Del estado del patrimonio ya se había hecho eco también la prensa con anterioridad, y aquí, por ejemplo, en el 17 el diario ABC manifiesta en torno a Trujillo pues que todos sus palacios, torres y templos están arruinados, desmoronándose en una trágica postura de perecimiento. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no hay intervenciones en el patrimonio arquitectónico extremeño, al menos hasta el momento que hemos estudiado, que correspondan a esta época. Solamente el monasterio de Guadalupe, como decía al inicio. Bien, en ese decreto del 26, que será sustituido por la legislación del 33, ya se encuentra el germen de la definición de los conjuntos históricos, y, por tanto, la práctica restauradora dejará de ser, en teoría, una práctica monumentalista para comenzar a afectar a los conjuntos, aunque en un primer momento se entienden como agrupaciones de monumentos. No se entienden estos conjuntos desde una perspectiva integral, monumentalidad y trayectoria urbanística o reflejo urbanístico propiamente dicho. Entonces, en el decreto ley se considera que también deben protegerse las edificaciones o conjuntos de ellas, y que en ellas debe mantenerse el aspecto típico, artístico y pintoresco característico de España. Hay que hacer una declaración previa para tener recogidos todos estos conjuntos, y se insta a los ayuntamientos a que pues vigilen especialmente con preceptos obligatorios y especiales la conservación de sus monumentos típicos. En el año 31, bajo el gobierno de la Segunda República, se publica en el
en la Gaceta de Madrid el 3 de junio una macrodeclaración de monumentos histórico-artísticos que afecta casi a 800 monumentos en el contexto español, de los cuales 14 son de la provincia de Badajoz y 20 de la provincia de Cáceres. Ahí observamos cómo la arquitectura medieval es ampliamente reconocida y también pues se reconocen como monumentos nacionales algunos edificios que desde el siglo XIX la Comisión Provincial de Monumentos de Badajoz estaba demandando insistentemente, como es el caso, por ejemplo, del monasterio de Tentudía en Calera de León. Aquí tienen un extracto de lo que recoge ese decreto y la relación de monumentos tanto de la provincia de Badajoz como de la provincia de Cáceres que se incorporan a ese listado. Pero realmente, aquí tienen, por ejemplo, la Torre de Espantaperros, amenazada por esas mismas fechas de ruina, o la Plaza Alta, en donde, como saben ustedes, pues posteriormente ha habido intervenciones muy polémicas y algunas desafortunadas, o el actual parador de los duques de Feria, que también se declara en ese decreto de 1931, o el famoso monasterio de Tentudía. Aquí el conventual santiaguista, también en Calera de León, y otros ejemplos de la zona cacereña como el Arco de Caparra, la propia iglesia con catedral de Santa María en Cáceres y el monasterio de Yuste con sus respectivos claustros. Bien, desde la perspectiva restauradora, como les decía, Guadalupe será el monumento que más intervenciones y de manera ininterrumpida reciba a partir de los años 20, pero también, como es lógico, el Teatro Romano de Mérida, que va a ser sometido a dos intervenciones en el año 1916 y en el año 1923, que van a dar lugar al levantamiento del primer cuerpo del frente de escena y de manera parcial, en una intervención que podríamos considerar respetuosa al estilo o al hilo, no me gusta decir al estilo, en relación a lo que se estaba desarrollando en Italia se había desarrollado ya con Camillo Boito y con Gustavo Giovannoni. Es una restauración filológica que utiliza elementos originales en la medida de lo posible para la restitución de ese frente de escena en un proceso que se conoce con el nombre de anastilosis. Bien, aquí tienen imágenes de esa restitución con esos anillos metálicos abrazando los fustes que estaban en malas condiciones. Algunas imágenes que son muy conocidas, hay muchísimas en la red. Y, una opinión, un extracto de lo que Gómez Millán consideraba que debía hacer en el teatro en estos momentos. Puso en pie las columnas que tenían esas condiciones de solidez, también parte del entablamento, y él mismo manifiesta que huye de todo aquello que pudiera considerarse una obra de restauración, entendiendo que la restauración es algo mucho más y, en la medida de lo posible, centrándose en la conservación. El segundo de esos proyectos lo que hace es recrear el entablamento y solamente en un lado para permitir una lectura de cómo pudo ser ese frente de escena, a sabiendas de que el teatro tenía mucha mayor monumentalidad, habida cuenta de los restos que habían aparecido allí mismo en la zona de la Orchestra. Bien, en el año 33 entra en vigor la Ley de Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Tesoro Artístico Nacional, y al amparo de esta legislación se van a producir las declaraciones de los primeros conjuntos históricos que tiene Extremadura y todas las intervenciones que posteriormente, bajo el régimen franquista, va a desarrollar el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. En este largo periodo franquista, dividido, como saben, en dos, autarquía y desarrollismo, en la provincia de Cáceres se van a declarar 7 conjuntos históricos, tienen ahí la relación. Guadalupe es el primero de ellos en el año 43, seguido de Cáceres en el 49, Cuacos de Yuste, aunque no es realmente conjunto histórico, es
como un sitio histórico, pero un paraje pintoresco realmente, declarado en el año 58, Plasencia un año después, Trujillo a principios de los años 60, Herbases en el 69 y Valverde de la Vera en el 71. En este primer periodo franquista, en la provincia de Badajoz no se produce ni una sola declaración de conjuntos históricos, todos van a llegar en el periodo del desarrollismo, en donde, entre otras causas, el turismo es utilizado como vehículo para pues dar a conocer y aprovechar las restauraciones de los principales monumentos extremeños. En ese periodo desarrollista, como les digo, y en la provincia de Badajoz se declara en primer lugar Olivenza como conjunto histórico-artístico en el año 64, Zafra en el 65, Llerena y Jerez en el 66 y Feria en el año 1970. Como pueden ver, la década de los 60 es una época en la que esta figura tutelar experimenta un auge extraordinario. Hasta 1960 solo se habían producido una veintena de declaraciones de conjuntos históricos. A partir de los 60 esa cifra casi se triplica y sigue incrementándose a lo largo de la década de los 70. Como decía, en total en Extremadura se contabilizan a finales de los años 70 10 conjuntos históricos y en esos conjuntos históricos, como saben ustedes, van a intervenir los arquitectos de zona. Fundamentalmente en la provincia de Cáceres, José Manuel González Valcárcel, que aunque en un primer momento es arquitecto auxiliar, pronto pasará a ser el arquitecto conservador, y en la provincia de Badajoz también en las mismas condiciones José Menéndez Pidal. Fundamentalmente, a lo largo de este periodo, estos arquitectos de zonas van a intervenir en proyectos auspiciados desde la Dirección General de Bellas Artes y desde la Dirección General de Arquitectura. Bellas Artes se centra sobre todo en intervenciones puntuales en edificios de carácter religioso, a los que fundamentalmente consolida, porque muchos de ellos están en un estado de conservación lamentable, interviniendo en las obras de fábrica, fundamentalmente sustituyendo cubiertas, en sus torres, algunas puramente inventadas en estos momentos, con acciones que son de consolidación por un lado, pero también muy decorativistas y profundamente restauradoras en otros. También lo harán en edificios de carácter militar, fundamentalmente en castillos y fortalezas y en recintos amurallados, así como en espacios públicos monumentales, a tenor del desarrollo que ha adquirido, como decía, la figura tutelar de conjunto histórico, aunque son menos. Por otra parte, está también la Dirección General de Arquitectura, que intervendrá en menor medida en edificios de carácter religioso y sí, sobre todo, en espacios públicos monumentales. Ambas direcciones generales, en el caso concreto de Extremadura, intervienen considerablemente tanto en las provincias de Cáceres y Badajoz a lo largo de los años 60 y lo hacen con los criterios característicos del Servicio de Defensa en esos momentos, que son criterios de embellecimiento, armonización, monumentalización, escenográficos, y por tanto, pues con un muy poco respeto en muchas ocasiones hacia el monumento como documento histórico, aunque también, pues encontramos actuaciones más respetuosas que incluso podríamos aproximar a las corrientes italianas restauradoras del momento. Y luego, como decía, la Dirección General de Arquitectura, dado que su ámbito de actuación es fundamentalmente el espacio urbano, pues también asumirá esos criterios. Vamos a ver algunas de esas intervenciones de los años 60 fundamentalmente y 70, que se centran sobre todo en edificios emblemáticos de un fuerte peso histórico en el desarrollo de la región, como es por ejemplo el caso del Castillo de Feria, donde José Menéndez Pidal va a intervenir a lo largo de la década de los 60, sobre todo en los años previos a la declaración de Feria como conjunto histórico en varias ocasiones, consolidando la estructura y aquellos elementos que son más significativos de esta fábrica de carácter militar, como son los accesos por las molduras de piedra que tiene la puerta, así como
las ventanas, ¿no? Vemos aquí algunas de las imágenes que proceden de esos proyectos de restauración. Esta que tienen aquí corresponde a Fernando Garrorena, de los años 20, pero muestra pues, cómo se encontraba el castillo, que por dentro estaba completamente arruinado, sin su cierre perimetral, y le faltaban, como digo, esos elementos que son especialmente significativos porque son los únicos de carácter ornamental que incorpora la fábrica, aunque por otra parte pues, estas fábricas tampoco tenían muchos elementos decorativos. En feria, Menéndez Pidal interviene en la torre e interviene también en el frente del recinto amurallado, pero solamente en el frente que mira hacia la población. En cierto modo también porque era el único que tenía un relativo fácil acceso. Hasta pocos años antes de comenzar a actuar Menéndez Pidal en feria, la Diputación no construye la carretera que lleva hasta ese castillo y que permite subir con los camiones para realizar las obras. Y luego, por otro lado, pues manteniéndose en línea con los criterios del servicio, es decir, acentuar esa monumentalidad del edificio, ese carácter escenográfico que fundamentalmente pues, se percibe desde el pueblo y no desde el lado contrario. Por eso solamente va a intervenir con carácter, en muchos casos, reconstructores en este frente que, como digo, es todo este y es el que aquí podemos ver ya reconstruido, recreciendo pues, parte del cierre perimetral, algunos torreones, etcétera. Ese mismo criterio de escenográfico y monumentalista se va a extender por otros conjuntos históricos. Este, como me imagino que conocen bien ustedes, es otro de los frentes más intervenidos a lo largo de la década de los 60 y primeros años de los 70, tanto por José Menéndez Pidal como por los arquitectos de la Dirección General de Arquitectura. Aquí vemos cómo este frente del recinto de la fortaleza se ha visto muy transformado a lo largo de estos años, porque además era un lugar que se encontraba en unas situaciones lamentables, había tenido diferentes usos y se había distorsionado considerablemente. Entonces, en ese momento el servicio lo que hace es, bueno, pues eliminar esto que creo era un antiguo mercado, no recuerdo bien, y bueno, proceder a ese embellecimiento y esa armonización que era característico de las fábricas, de las obras del servicio en ese momento. Un ajardinamiento en la parte posterior del acuartelamiento y luego la recreación de ese perfil almenado que hoy define a ese frente de la fortaleza jerezana. Estas mismas actuaciones las lleva a cabo también en el interior, en entornos especialmente significativos, como el de la iglesia de San Miguel, en donde José Menéndez Pidal interviene fundamentalmente en la torre como consecuencia de los daños que le produce el terremoto del año 68, y el servicio de la Dirección General de Arquitectura en el atrio que se abre en el lado de la epístola, creo que es el lado de la epístola, sí, del templo de San Miguel. Se produce una reordenación del espacio recurriendo a la uniformidad, homogeneización de los pavimentos, rebajando también elementos y retirando esta escalera que hoy de nuevo volvemos a ver en este lado del templo, sustituyéndola por esta otra con el objeto, según recoge en sus proyectos, de mejorar el acceso al interior del templo. También fruto de esos procesos de armonización y embellecimiento, que son términos ambiguos, pero que permiten llevar a cabo intervenciones más rotundas, pues se desplazan elementos como esta escultura Evas con Núñez de Balboa, que se desplaza a un lado para dejar libre lo que es el eje monumental de este lado del templo.
Él mismo recoge en estas obras algunas de sus opiniones, ¿no? Dice: se mantiene, aunque algo reducida de tamaño, la lonja elevada de la iglesia, elevando el piso para disminuir el nivel con la cota de la iglesia y así poder colocar una escalera frontal de 8 alturas en vez de la actual que se entra por los costados. Se consigue así una entrada más franca y mayor visibilidad de la rica portada de mármol. Algo parecido sucede también en San Bartolomé y en otros templos de la provincia en esta misma fecha. Ese embellecimiento y armonización del que les estoy hablando y que se traslada a los espacios abiertos, a los espacios urbanos, pero que es un mismo criterio, es el mismo criterio que afecta a los monumentos, lo encontramos también en el entorno de la plaza de Feria, donde aparecen estos edificios más antiguos, algunos del periodo mudéjar, a los que se va a descubrir el revestimiento para dejar el ladrillo visto. Y este es un criterio que quiero que tengan presente porque lo seguimos aplicando en la actualidad de manera, a mi juicio, muy desafortunada. También en la provincia de Cáceres está sucediendo lo mismo por estas mismas fechas. En el año 71 se declara el conjunto histórico de Valverde de la Vera, fundamentalmente caracterizado por esa arquitectura popular, pero, por ejemplo, su casa consistorial va a sufrir una profunda remodelación, adecuándola a esa arquitectura de montaña, pero sin tener en cuenta pues el rigor histórico y documental y los testimonios históricos que pudiera ofrecer el edificio. De hecho, en estos proyectos las memorias de restauración son de 3 folios. No hay una breve descripción de lo que se va a hacer, no hay una descripción histórica del edificio y no hay, por tanto, tampoco un interés por mantener pues, la secuencia de los distintos estratos que se han ido depositando en el inmueble a lo largo del tiempo. Se destaca aquello que es más significativo y ya está, y más significativo a juicio del servicio, como es lógico, ¿no? Dice: la propuesta que figura en el presente proyecto, el del Ayuntamiento de Valverde, es derribar todo lo existente, respetando las columnas de los soportales, la torre del reloj y las pilastras empotradas en la fábrica, para hacer una nueva portada. Por otro lado, también es cierto que en estos proyectos, en ocasiones no, pero en otras muchas, se describe tranquilamente lo que se va a hacer, y por tanto, pues al menos para hoy y en algunos casos concretos de arquitectos nos aclara mucho el aspecto que tienen los inmuebles que vemos en la actualidad, ¿no? Otro edificio que se interviene en estos momentos, inmediatamente después de la declaración de Olivenza, va a ser el de su castillo, la Torre del Castillo, de la cual también, y su recinto amurallado, de la cual también se van a ir eliminando construcciones adosadas y que han alterado pues considerablemente y transformado considerablemente la imagen de la población, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una de ellas que ha desaparecido, y el criterio recogido en la memoria, en el expediente de declaración de Olivenza, en donde se sugiere eso, que se libere la torre y el lado adyacente de la iglesia de algunas de las construcciones de poca monta que hay en ese momento, ¿no? Y todo eso se debería completar con la supresión y limpieza de pequeños añadidos y revestidos en la puerta que da acceso a la ciudadela. Es eliminar, en muchos casos, el enjabelado que llevan estas fábricas para dejar la piedra vista, cuando, pues en muchas ocasiones se ha demostrado que no fue así, ¿no? Que la fábrica estaba cubierta de cal. En Olivenza también, donde se va a intervenir fundamentalmente, es en su fortaleza más moderna, pero con los mismos criterios: presentar el conjunto con la dignidad y el decoro que corresponden, es decir, la dignidad y el decoro del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Aquí vemos algunos ejemplos en donde interviene José Menéndez Pidal, y en Llerena otro tanto de lo mismo, ¿no? En este proyecto, que se propone recuperar algunos tramos de muralla desaparecida a principios del siglo XX, pues se propone intervenir demoliendo una pequeña construcción adosada
consolidando y limpiando el conjunto, recreciendo algunas brechas y coronándolo con almenas por la zona del paseo de Ronda, ¿no? Porque así se entiende que se mantiene ese carácter pintoresco del que les hablaba en el decreto del 26, pero que asume la legislación del 33. Aquí tenemos también otros ejemplos de actuaciones en Trujillo, en la parte superior de lo que se conoce como la Ciudadela medieval y que hoy es sede de la Real Academia, y el aspecto que ofrece en la actualidad. En Trujillo lo que me interesa destacar sobre todo es la intervención que en los años 60 lleva a cabo la Dirección General de Arquitectura y que comprende un proyecto que se desarrolla entre finales del 59 y hasta 1966 aproximadamente, que consiste en demoler el mercado que estaba en medio de la plaza, tapando una esquina que se va a monumentalizar en estos momentos junto al Palacio del Marqués de la Conquista, y también este otro ángulo con la iglesia de San Martín y el convento que aparece aquí, del cual se van a liberar también los arcos ciegos. Esta es una imagen de ese mercado. Me interesa que se fijen especialmente en este edificio que está aquí. El mercado se derriba a principios de los 60, se traslada a las afueras de la población y queda un espacio abierto que hay que adecentar junto también a esta fachada monumental que es la que recibe al turista que llega a Trujillo. Y recordemos que en los años 60 el turismo adquiere un especial impulso, se definen y reimpulsan algunas rutas turísticas como la de los conquistadores, y al hilo de esa potenciación de esas rutas pues se desarrollan estos proyectos de restauración en Trujillo y también aquí en Jerez de los Caballeros y en Zafra. Ven aquí algunas imágenes de esos ángulos y aquí ya ven cómo se ha transformado la fachada de ese edificio con una fachada más acorde a la imagen que se quiere proyectar de Trujillo en estos momentos. Vemos aquí, son arquerías que proceden de un patio, de un palacio trujillano, que se disponen de esta manera porque ambientan, armonizan con el entorno de la plaza. Algunas imágenes relativas a esas obras. Este espacio que vemos hoy aquí en Trujillo también se redefine en estos momentos, junto, como digo, al Palacio de los Duques de San Carlos, convento de monjas, al cual se liberan pues estos arcos que aparecen aquí ciegos para, pues como se recoge en el proyecto a instancias de la Madre Superiora, dar al edificio el aspecto que merece, con una logia italiana en consonancia pues con las obras que se están haciendo también en el resto de la plaza. Y de nuevo algunas imágenes de la demolición del mercado. Este es el aspecto con el que se deja finalmente a mediados de la década de los 60 ese ángulo de la plaza y el edificio que acoge a los juzgados, con un aspecto más medieval, con arquerías rebajadas de arcos y en 3 alturas, acorde con la línea perimetral del palacio que tiene a la derecha y también con la imagen del palacio que tiene a su izquierda, y con la imagen del palacio que tiene a su derecha, que es el del Marqués de la Conquista. Bueno, es todo este frente, como les digo, el que también se va a someter a una profunda restauración, eliminando los revocos de los paramentos de los arcos, dejando la piedra vista en muchos casos y dándole el aspecto más próximo al que tiene en estos momentos. Estas son imágenes que corresponden a hace un par de años escasamente. Bien, ese mismo concepto monumentalista y escenográfico de intervenciones que lleva a cabo la Dirección General de Arquitectura lo vemos en estas actuaciones que desarrolla en Llerena. Se declara Llerena, como les decía, en el año 66 y poco después
se comienzan a realizar esas obras de remodelación del espacio más emblemático de la población. A este lado, que no se ve, tiene la gran fachada de la iglesia Nuestra Señora de la Granada y, por tanto, lo que se pretende es reordenar al tráfico todo este espacio y dotar de mayor monumentalidad a la iglesia parroquial. Este es el plano que refleja cómo se va a articular ese espacio central y, bueno, algunos extractos de lo contenido en los proyectos, ¿no? Menéndez Pidal consideraba que la plaza, no es Menéndez Pidal, es Víctor Caballero Hungría, que es el arquitecto de arquitectura, consideraba que la plaza necesitaba para su ambientación pequeños retoques, encaminados unos a entonar dentro del conjunto algunos de los elementos que desgraciadamente ya estaban alterados y otros de esos retoques a complementar. Habría para ello que hacer desaparecer otros elementos o desmontarlos porque no entonan con el proyecto que se ha concebido para la Plaza Mayor de Llerena, como es esta casa que aparece aquí en el lado derecho. Y estos son detalles de esas obras. Para esa ambientación es necesario desplazar la fuente, cuyo diseño es de Zurbarán, se desplaza unos metros, se deja también expedita a la vista, o sea, libre, sin ningún tipo de entorpecimiento para contemplar la fachada del ayuntamiento, y esas mismas actuaciones son las que inmediatamente después se ponen en práctica también en Zafra, en los dos espacios urbanos más emblemáticos de la población, que son las plazas Grande y Chica. Este es el aspecto que presentaba la Plaza Grande y este es el que se le quiere dar utilizando, bueno, pues para ello el mismo tipo de pavimento, eliminando también esos revestimientos de las fachadas, dejando visto el ladrillo porque impregnaba o proporcionaba un cierto cromatismo a las perspectivas de estas plazas, ¿no? Tenemos aquí algunas imágenes de la plaza Grande antes de esa intervención y luego ejemplos de cómo se va a ir encalando todos los revestimientos de las fachadas que dan a estas plazas para dejarle un aspecto pues muy similar al que tiene en estos momentos y que parte de mantener ese revestimiento en la parte superior, pero dejar el ladrillo visto en la parte inferior de las arquerías, ¿no? Finaliza el periodo de restauración franquista, estamos ya en el periodo de transición democrática, con una declaración paradójica en el contexto del patrimonio extremeño, como es la del conjunto histórico de Granadilla como conjunto histórico. Saben que Granadilla había tenido que abandonarse porque iba a ser sepultada por las aguas del pantano y, bueno, finalmente no se llega a inundar tras distintas propuestas, algunas un tanto surrealistas, ¿no? El pueblo se abandona y hoy en día, bueno, entra a formar parte a principios de los 80 del programa de recuperación de pueblos abandonados y desde entonces, bueno, pues acoge unas colonias de alumnos, sobre todo adolescentes, que cada año se dedican a restaurar algunos de los edificios, pero con unos planteamientos absolutamente fantasiosos que nada tiene que ver con una restauración más respetuosa y conservadora con lo que allí hay, que por otra parte estaba prácticamente ya en ruina. Bien, con la asunción de competencias por parte de la Junta de Extremadura comienza en la década de los 80 una serie de actuaciones que van a marcar la diferencia con todo lo que se había llevado a cabo en nuestra región hasta este momento. Hay una apuesta decidida a principios de los 80 por parte de la Administración de reutilizar los edificios, de rehabilitarlos para darles un uso. Es un objetivo muy loable, pero hay veces que determinados edificios no pueden prestar el servicio que se les está pidiendo, ¿no? El primero de esos edificios que
uno de los primeros de esos edificios que se rehabilitan es el Castillo de Alburquerque. En torno al año 78-80 se establece allí un albergue y los chicos van todos los veranos también de campamentos infantiles. Luego, a principios de los 80, se continúan las actuaciones, también a principios de los 90, dándole estas últimas obras de los 90 el aspecto que tiene en la actualidad. Al frente de las mismas, Horacio Fernández del Castillo Sainz, que se propone recuperar y dotar de nuevos espacios al interior del castillo, pero sin que desde fuera se puedan percibir la adecuación o la reutilización del patio de armas para disponer esas nuevas dependencias, ¿no? También, a mediados de la década de los 80, se llevan a cabo aquí en Jerez unas actuaciones muy rotundas y rompedoras en la zona de la fortaleza medieval, que supone la adecuación de todo este espacio para uso dotacional para instalar el ayuntamiento, ¿no? Desvirtuando considerablemente, bueno, lo que fue esta zona, aunque también, como decía, se encontraba en una situación realmente lamentable. Este es el aspecto que tiene, bueno, similar en estos momentos, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, pero, como digo, todas estas intervenciones más rotundas, más atrevidas, más rompedoras con el patrimonio, que están muy alejadas de esos criterios que hemos visto, reconstructores también del periodo franquista, son las que van a marcar el inicio de la política autonómica de restauración patrimonial en Extremadura. Muy próximo a Jerez, también aquí en Burguillos del Cerro, se acomete la restauración no solo del castillo, la rehabilitación de la iglesia de Santa María de la Encina y la restauración del castillo, con acciones también que son muy atrevidas y son muy arriesgadas, sobre todo en el contexto del castillo por parte de Juan Miguel Hernández León a principios de la década de los 90, en donde, bueno, se propuso consolidar lo que era todo el cerramiento, la torre del homenaje, y también cerrar uno de los lados de la construcción con este muro de ladrillo visto, en el que abre este mirador para poder contemplar, como se recoge en el proyecto, las vistas que tiene por esa zona el castillo, ¿no? Y no deja de ser también una actuación muy atrevida, a tenor de lo que hasta entonces se había hecho, pero también en línea con lo que se estaba haciendo, porque Jerez estaba en obras en esos momentos o acababan de concluir hacía poco, y esto no es exclusivo de esta zona, también en Cáceres la Plaza Mayor se está interviniendo, y también en Badajoz, como vamos a ver a continuación, ¿no? Estas son algunas imágenes de ese proyecto de consolidación que permite, pues, recorrer, sí, perimetralmente algunos tramos de la parte de la muralla del castillo, y, bueno, pues poder disfrutar de unas perspectivas que de otra manera no se podrían alcanzar, ¿no? Y el otro gran proyecto que está más próximo ya al año 2000 es el de la recuperación de la iglesia Santa María de la Encina para su transformación en centro de interpretación de la arquitectura popular dentro del proyecto Alba Plata, que echa a andar a finales de la década de los 90 y detrás del cual se encuentra la administración autónoma, ¿no? La iglesia Santa María de la Encina, como han visto en la imagen anterior, se encontraba prácticamente arruinada y es sometida a un importante proyecto de rehabilitación por parte de Juan Leza Cruz, que parte de la premisa de recuperar todo el coronamiento superior de los muros para poder instalar una cubierta que en un momento dado pueda desinstalarse, aunque claro, el hecho de revertir esa intervención no devuelve al edificio el aspecto que tenía previamente de ruina, y que en estos momentos, pues, ofrece esta imagen con esta cobertura que está muy en relación con lo que
o puede ponerse en relación con lo que también se hace en esa misma décadas atrás, en la década de los 80, en la iglesia de Santa Lucía del Trampal, en Alcuéstar. Bien, en la muralla medieval de Plasencia, también dentro del proyecto Alba Plata, se ejecuta en el tránsito de los 90 a la primera década del siglo XXI un proyecto de recuperación de la muralla medieval de la Torre de Santa Lucía, que se convierte también en centro de interpretación de esa muralla y en donde las actuaciones también son rompedoras. Se mantiene, se consolida el lienzo de la muralla, pero se va a hacer practicable todo el lienzo que arranca desde aquí, que lo vemos aquí, y se va a pavimentar todo el espacio central en donde hoy, en la actualidad, pues se desarrollan distintos eventos multitudinarios de la población, ¿no? El lado opuesto que presentaba este aspecto, esto es un gran rectángulo, bien, pues el lado opuesto a este, que es este que tienen ustedes aquí, presentaba un aspecto deplorable. Ese muro no tenía una correlación histórica con el paramento de la muralla, eran añadidos del siglo XX que se derriban y permiten ya la comunicación con este otro espacio que vemos aquí, que es un centro cultural muy activo en la vida municipal de Plasencia, aunque la separación, el cierre de lo que es el recinto amurallado se realiza, bueno, pues con esta rejería y esta pérgola de acero cortén, que también es utilizado para recrear el cubo, algunos cubos de la muralla en su parte externa, pues endurecen también visiblemente la fábrica, ¿no? Algunas imágenes del interior de este centro de interpretación y bueno, otras acciones más conservadoras, como esta que también dentro del programa Alba Plata se lleva a cabo en Fuente del Maestre, aunque liberando de nuevo los recercados y las partes aledañas de los elementos más significativos de los edificios del revestimiento original, ¿no? Pero bueno, estas son actuaciones más en la línea conservadora, que no se abandona, que se mantiene, que caracteriza a otros muchos edificios. Esto también es Fuente del Maestre, la muralla, pero que se ven bueno, pues ensombrecidas por esas otras actuaciones más rompedoras. También hay que tener en cuenta que en la década de los 90 se llevan a cabo importantes recuperaciones de edificios patrimoniales, a lo mejor no tan destacados, en numerosas poblaciones que se reconvierten en centros de interpretación. Se establece también la red de museos, lo que supone la recuperación de algunos edificios históricos emblemáticos como la Casa Guayasamín en Cáceres, el lavadero de lana en Malpartida, que se convierte en el Museo Fostel. Es decir, que a lo largo de la década de los 90 el impulso de la restauración monumental en Extremadura es muy fuerte, pero son rehabilitaciones en donde se produce ya una transformación rotunda del edificio. Y a principios de la década a mediados de la primera década del siglo XXI, pues parece que todo cambia, o al menos a mí me lo parece. Yo tuve ocasión de volver a Olivenza después de haber estado allí haciendo trabajo de campo, y me encuentro el día que llego, pues que están reconstruyendo esta puerta de acceso al recinto amurallado de Olivenza, y me parece que por un momento es como si se hubiera producido una regresión en el tiempo y estuviera en los años 60 con los proyectos del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Se dice además en el expediente de declaración, si lo recuerdan, de Olivenza, que se pueden liberar algunos elementos de la torre, y es esto mismo lo que se está haciendo ahora, pero al inverso, es decir, reconstruyendo aquellos elementos que demolimos, que derribamos, porque esta puerta está recogida en la documentación histórica de Olivenza, que se derriba por necesidades
de la propia población, porque ya estaba en un estado lamentable de conservación. Además, era un punto de encuentro de personas de dudosa reputación en la población. Es necesario arruinarla, como ocurre con muchos recintos amurallados en el tránsito del siglo XIX al XX. Pero de ahí a que a principios del siglo XXI reconstruyamos la puerta tal y como, pues me parece que la restauración no debe seguir ese camino. Luego pude indagar y, bueno, era un proyecto ejecutado con fondos procedentes de Europa y dirigidos al Gabinete de Iniciativas Transfronterizas. Y bueno, pues es un proyecto que escapa de los cauces habituales de cultura o de arquitectura. Aquí vemos en detalle esta puerta, en la que en ningún momento hay o incorpora un plano explicativo, algún tipo de señalética en donde se nos pueda decir que esto es una puerta del siglo XXI y no es una puerta del siglo XIV o del siglo XV. Y este es el aspecto que ofrece en la actualidad. También, al hilo de lo que he comentado a lo largo de esta intervención, en Llerena se están llevando a cabo actuaciones que, por una parte, son admirables de recuperación del entorno patrimonial, pero que, a mi juicio, también deben plantearse con una mejor lectura del monumento como documento histórico, porque la imagen que tienen ustedes a su izquierda corresponde a una de las puertas, de las escasas puertas monumentales que quedan en Llerena, y que presentaba este aspecto en el año 1997 y que en la actualidad presenta este otro, ¿no? Porque en Llerena, sobre todo, lo que se está haciendo es recuperar esa Llerena mudéjar y dejar el ladrillo visto, entendiendo que el mudéjar es un ladrillo visto, cuando el mudéjar, en el caso concreto de la zona sur de Badajoz, no presenta ese aspecto, y cuando además se han hecho estudios técnicos que han probado que la cocción del ladrillo no alcanzaba la temperatura necesaria para ser dejado a la vista, sino para ir recubierto de un revestimiento de cal, ¿no? Bueno, estas es una imagen para que vean la impronta y la importancia que tienen este tipo de intervenciones y cómo se va distorsionando la imagen del patrimonio, va mudando esa imagen del patrimonio en aras de una mal entendida, a mi juicio, política de restauración. O esta otra imagen también, en contraste, a finales de los 90, principios del siglo XXI, en donde, bueno, pues como pueden ver, se ha recrecido la parte superior de la muralla y se ha eliminado todo el enjabelgado de cal. Lo mismo en Zafra. Este es el aspecto actual que ofrece la Plaza Chica de Zafra. Y otro problema que nos planteamos, o que comienza a plantearse a finales de la primera década del siglo XXI, y es el de la desrestauración. A veces llevamos a cabo intervenciones en las que queda patente un desconocimiento profundo de lo que ha sido la historia y el recorrido tutelar de los edificios, y yo creo que esa es una historia muy rica que también hay que incorporar a la propia historia del inmueble. Yo creo que hoy tenemos muchos adelantos tecnológicos que nos permiten imaginarnos cómo pudo ser un edificio en determinada época. Incluso hay infografías que, próximas al monumento o en una publicación, pudieran ayudarnos a trasladarnos a una época que ya se ha perdido, porque tampoco podemos estar viviendo en el romanticismo permanentemente instalados, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta estas cuestiones, sobre todo porque la restauración es una fase más en la conservación y en el mantenimiento de los monumentos, ¿no? Algo parecido ocurre en Cáceres, es decir, vamos desvirtuando poco a poco el patrimonio y además transformando su historia. Este es el conocido Puente de San Francisco, en la zona de San Francisco, en Cáceres, que fue transformado en un puente de 2 ojos en la década de los 60 para mejorar el tránsito rodado en la zona, que hoy hemos amputado
por los dos lados para instalar una rotonda que ha mejorado considerablemente el tráfico en ese momento, pero que ha desvirtuado por completo el monumento, ¿no? O en la zona de la Plaza Alta de Badajoz, donde esta imagen, que es de finales de los 90, hoy se ha sustituido por este otro edificio, también pues muy discutido en cuanto a esos arcos de fachada y el revestimiento finalmente utilizado, ¿no? Esta era la imagen que presentaba a principios de siglo. Y por último, para terminar, pues simplemente quiero mostrarles el estado actual de la muralla de Cáceres por la zona que mira a la montaña, por la zona de la calle San Roque y la calle mira al río. Porque venía escuchando la radio en el coche cuando venía para acá y se había aprobado ya la tercera fase de intervención en las murallas de Cáceres con fondos que llegan de Europa y que va a continuar, bueno, pues la consolidación de este inmueble, en el que para mí, sin embargo, creo que la recreación de las almenas sobra porque la lectura de este monumento se puede hacer sin esto. Esto me recuerda a esa recreación de almenas que hemos visto en el frente aquí de Jerez en los años 60, pero eso corresponde a una restauración de los años 60 y estamos en pleno siglo XXI. Por eso les decía al principio, y con esto ya termino, que a mí me preocupa qué patrimonio vamos a dejar en un futuro, porque yo tengo una hija pequeña que me dice muchas veces cuando vamos por Cáceres, vamos por donde los castillos. Y yo jamás, en los años que llevo allí viviendo, y ya son muchos, me había fijado en este recrecimiento, como ahora indudablemente e inevitablemente hay que fijarse por la notoriedad tan importante que tiene. Bien, bueno, espero haberles hecho un recorrido muy rápido por la restauración monumental. Es evidente que he hablado de criterios, pero no hay unos criterios establecidos, son los que recoge la legislación, pero luego son interpretados de manera muy diversa por los arquitectos y poco más. Muchas gracias.